Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud y Calidad de Vida en nuestro programa cada miércoles a partir de las 6 de la tarde. Por supuesto, no te olvides que podés reescuchar este programa en su formato de podcast en la 92.9 los días sábados a las 13 horas. Muchísimas gracias a todo el equipo de UNJU TV que hace posible esta puesta al aire y traernos herramientas a través de los diferentes profesionales que se van sumando a nuestro querido programa de salud y calidad de vida, que la intención justamente es que a vos te lleguen esas herramientas para modificar tus hábitos en nuestra vida cotidiana. Nosotros queremos agradecer también a La Martina Peluquería, a Nikita en el look de la jornada de hoy, también a Munina en el calzado y a Mumis que nos acompaña con las pestañitas, las uñas. Todo eso lo vas a ver en las redes sociales, por supuesto, con cada look que mostramos, así que pueden ir a ver también todos los productos que mencionamos. Muchísimas gracias a todo el equipo de nuevo y ahora sí te propongo que le demos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, porque el tema de hoy tiene que ver con la discapacidad, pero lo vamos a hablar desde una mirada psicológica, la importancia de la psicología en los distintos espacios que nos encontramos con la discapacidad, desde la comunidad como así también en el caso personal, cuando tenemos una discapacidad y sobre todo también para la familia. Por eso quería darle la bienvenida al licenciado en psicología. Él es Gabriel Rojas. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en Salud y Calidad de Vida, pero antes de seguir con la entrevista, quiero hacer nuestra presentación como corresponde. Gabriel, y contarle a ustedes que Gabriel es licenciado en Psicología, diplomado en Salud Pública, desde el enfoque de la epidemiología crítica y trabajo en red, diplomado universitario en Formación Integral de la Discapacidad y sus barreras, miembro de la Comisión de la Carrera de Licenciatura en Psicología de la UCSEDAS, docente experto en educación superior, contarte también que es docente en la UCSEDAS, director y tribunal de evaluador de trabajos finales de grado y finalmente creador del espacio Psicocomunica, ¿no? Que ese es nuestro objetivo también en Salud y Calidad de Vida, que tiene que ver con brindar las herramientas a la comunidad, abordar desde la comunicación temas que tienen que ver con nuestra salud mental, ¿no? Sí. Que es tan importante hoy hablar acerca de la salud mental y hoy puntualmente desde la mirada de la discapacidad. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, por supuesto, por acompañarnos y arrancar hablando justamente, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la psicología en el ámbito de la discapacidad? Bien, la importancia de la psicología dentro del ámbito de la discapacidad primero tiene que ver con la comprensión, el acompañamiento y sobre todo el brindar este bienestar a las personas con discapacidad, ¿no? Esto entendiéndolo desde que la psicología va a poder acompañar tanto a familias como a los individuos o a las personas que hoy por hoy transitan por situaciones de discapacidad en lo que tiene que ver con su calidad de vida. Claro. Bien, sobre todo enfocándonos en qué, no en la discapacidad en sí, sino entendiendo desde una perspectiva de derecho que ante todo son personas. Por supuesto, ¿no? Eso también está bueno poderlo aclarar porque muchas veces hablamos de discapacitado. No, el término también es persona con discapacidad, ¿no? Y poder entender, y por eso arranco con esta pregunta que tiene que ver ¿qué entendemos por esa discapacidad? Tal cual. Por discapacidad se entiende, bueno, lo que es una interacción, bien, de una deficiencia que tiene que ver, puede ser física, puede ser sensorial o puede ser intelectual, que en la interacción de esta deficiencia con las barreras del entorno, bien, no permiten el pleno ejercicio, digamos, o la plena participación efectiva de esa persona en igualdad de condiciones que otra. Eso me parece importante como caracterizarlo como la discapacidad. Bien, esto, ¿en qué sentido tiene una importancia, ¿no? En entender que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una situación de discapacidad donde juega tanto lo que es esta deficiencia que puede ser de estos aspectos que te había marcado y a su vez también desde lo social, ¿no? De estas barreras sociales, económicas, políticas, muchas veces a las cuales se tiene que enfrentar esta persona. Gabriel, cuando hablamos de la importancia de la psicología, ¿cómo es ese acompañamiento que se brinda desde la psicología, o si nos podés contar también algunos de los casos, ¿no? que vos ponés en práctica para ejemplificar un poco más, porque muchas veces decimos, no necesita un psicólogo, no, sí, necesita un acompañamiento, ¿no?
Tal cual. Tal cual. Yo creo que la psicología dentro de lo que es el ámbito de la discapacidad tiene una gran importancia en que, primero, en la promoción de lo que es la salud mental, entendiendo que ante una situación de discapacidad las personas, digamos, pueden padecer cuestiones que tienen que ver con factores emocionales, no sé, ira, frustración, depresión, bien, también lo que tiene que ver en el acompañamiento es sobre todo con la familia, en la asunción de un diagnóstico, en el acompañamiento de estos apoyos que también va a necesitar la persona con discapacidad en el funcionamiento o en su actividad cotidiana. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con un factor psicológico, desde el acompañamiento, de la contención, de la promoción de salud y sobre todo de brindar herramientas o recursos que tienen que ver con habilidades sociales, con estrategias de afrontamiento, también hasta de situaciones de estrés, que va a ir generando esta tensión, como te explicaba, de el entorno también en función de la discapacidad. Vos me decías al principio, la discapacidad puede ser, ¿no? De una forma, le encontremos en algo una discapacidad motriz, pero también el tema de la discapacidad intelectual. Allí, ¿cómo es ese acompañamiento? Que también es lo que a vos te dedicás, ¿no? Tal cual. Sí, donde quizás yo tengo más experiencia a nivel profesional es lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual. Bien, esta discapacidad intelectual, sobre todo el aspecto donde nosotros trabajamos desde la cuestión de la psicología, es principalmente en fomentar lo que tiene que ver con evaluar estas habilidades o capacidades que tiene la persona. Y acá el aspecto importante es no detenernos en la deficiencia, porque podemos hablar de un coeficiente intelectual de la persona, digamos, pero a su vez también esa persona, más allá de quizás tener un coeficiente intelectual que no es lo esperado en función de una cuestión diagnóstica, tiene que ver con el trabajo también de las habilidades de esa persona en las actividades de la vida cotidiana, en cómo van empleando o van desarrollando diferentes aprendizajes, porque también, más allá de que puedan adquirir algunas cuestiones de habilidades que nosotros podamos ir dándole herramientas y demás, esto no evita de que una discapacidad intelectual no pueda desarrollar aprendizajes, sino que hay una manera de aprender diferente, que todos la tenemos, porque todos como seres humanos aprendemos de diferente manera. Entonces, desde ese lado también potenciar, ¿no?, lo que tiene que ver con todas las fortalezas en función de ese aprendizaje. Me pasó en un caso específico, trabajaba con la población que tiene la condición de síndrome de Down. Por ejemplo, ellos tienen un aprendizaje de lo que tiene que ver más de lo visual. Entonces, muchas veces no es que no puedan aprender por tener una discapacidad intelectual, sino que tienen ciertas particularidades o cierto potencial para adquirir cierto aprendizaje, por lo cual trabajamos mucho en el uso de esos recursos, habilidades sociales y demás. Y el tema emocional, porque no es solamente encontrar estrategias para esto que vos mencionabas, habilidades sociales, sino también el tema emocional, la relación con el entorno familiar, qué siento yo, ¿no?, cómo me siento, ¿no? Es todo poder valorar y acompañar. Sí, tal cual. Yo creo que dentro de lo que tiene que ver con el factor emocional es importante primero trabajar el tema de la asunción, ¿no?, de también reconocer esta cuestión de el diagnóstico, la discapacidad, como te digo, también las debilidades y las fortalezas que puede tener una persona. Y en la familia mucho de lo que tiene que ver con generar una dinámica funcional y adaptativa también. Primero desde entender y trabajar con la familia lo que tiene que ver con ciertas expectativas en función del nacimiento de un niño con discapacidad y cómo ir viendo y acompañando esto, porque la familia es un pilar de apoyo fundamental dentro de lo que tiene que ver con lo afectivo, con lo que le puede brindar apoyo a la familia. ¿Desde qué lado? Desde contenciones, desde apoyo profesional muchas veces, desde la misma estimulación y sobre todo de cómo la familia también acepta esa discapacidad. Porque dentro de la dinámica también la persona cuando pueda asumir o empezar a reconocer esta discapacidad en sí, va a depender mucho de cómo la familia también lo vea, porque ahí está el interjuego constante de esta definición que te decía, ¿no? Hay una deficiencia, pero también hay barreras, y muchas veces esas barreras también son propiciadas por la familia, por la sociedad en sí, desde las limitaciones, no sé, por ejemplo, desde lo arquitectónico también, ¿no? Obvio, sí, por supuesto. Y si hablamos acerca de esas barreras también, ¿cómo podemos, qué le proponés vos también a la gente que te está viendo, que te está escuchando, cómo como sociedad, cómo podemos eliminar un poco de esas barreras, ¿no?
Bien, yo creo que dentro de lo que tiene que ver con las barreras y cómo empezar a nosotros a trabajar, hay un eje central, ¿no? Primero, no actuar desde una cuestión de prejuicio, trabajar mucho sobre lo que tiene que ver con los prejuicios y sobre todo desde la información. Yo creo que una de las principales barreras a derribar, digamos, tiene que ser las cuestiones de desinformación. Empezar a informarnos de cómo trabajar, mismo vos decías recién de la misma conceptualización, no hablar de discapacitado, incapaz, que muchas veces también era un concepto que se trabajaba mucho sobre las personas hoy por hoy denominadas personas con discapacidad, que ellos mismos establecieron, ¿no? En la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ellos mismos, como comunidad, terminan determinando esta forma de poder expresarse. Y sobre todo creo que tiene que ver con derribar estos prejuicios, con ver cómo nosotros también nos vinculamos con eso y entender que hay una persona atrás de una discapacidad y esto tiene que ver con los derechos también. Entonces, desde ese lado, poder habilitar entornos más inclusivos, donde podamos entender no a la discapacidad como una característica esencial de la persona, sino como un factor más, que eso también nos hace a la diversidad humana. Y, sobre todo, creo que en las particularidades del trato, entender que no porque haya una discapacidad, esa persona va a necesitar ayuda. Bien, sino nosotros también poder vincularnos, acercarnos a esas personas, tratando de preguntarles si necesitan ayuda, realmente en qué quieren que los ayudemos, porque si no los ponemos en esa situación incapacitante, ¿no? O sobreprotección muchas veces, de decir, ay, bueno, pero seguramente no puede, o términos también muchas veces de infantilización. Exacto. ¿No? Entonces, tratar de, a partir de esas cuestiones que quizás tienen que ver muchas veces con los prejuicios, poder tratar de informarse, poder tratar de psicoeducarse también. Y nos cuesta mucho esto, ¿no? Porque mientras vos ibas hablando y te escuchaba y hacías referencia también a tu experiencia trabajando con niños con síndrome de Down, ¿cómo cuesta ponerse en ese lugar? ¿Cómo cuesta también enseñarle a otros hijos la convivencia en ese sentido? Porque uno tiene ese prejuicio, pero no por no acompañar, sino porque no tiene las herramientas para acompañarse para la relación, ¿no? Tal cual. En ese sentido creo que es importante, ¿no? el rol, digamos, que nosotros como profesionales de la psicología ocupamos. El tema de la integración, te digo, Seba, ¿no? ¿Cómo cuesta esto también? Tal cual, de empezar a psicoeducar y sobre todo también en intervenir en espacios, ¿no? Por ejemplo, no sé, la escuela, bien, donde quizás tenemos que hacer un trabajo de inclusión de alguna persona y demás, en lo cual el rol nuestro, digamos, como psicólogos también ahí es importantísimo de que desde la evaluación de estas fortalezas o debilidades que puede llegar a tener una persona dentro del contexto y empezar a hacer un análisis, digamos, de estas adaptaciones que una persona necesitaría tener, empezar a trabajar con los docentes desde la capacitación, trabajar dentro de lo que es el entorno educativo y sobre todo con las familias. Eso me parece súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cuestiones de desconocimiento están y realmente para hacer una inclusión efectiva, bien, o real, es importante el tema de la psicoeducación. Y creo que ahí podemos entrar todos como comunidad, como personas que quizás acompañamos a algún familiar, alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad y sobre todo también desde la parte profesional, porque hoy por hoy hablamos de un equipo interdisciplinario dentro de lo que es el acompañamiento de las personas con discapacidad, pero también creo que todavía tenemos que seguir formándonos, seguir interiorizando, porque vuelvo a decir, la discapacidad es parte de la diversidad humana y así la tenemos que pensar para una inclusión real. Sabemos que hay distintos tipos de discapacidad, ¿no? Y en cuanto a la discapacidad intelectual, recién nos decían, cada vez que uno va buscando, va analizando, encuentra y detecta más casos, ¿no? Hay casos, hablabas de la escuela, de autismo o, por ejemplo, una condición que es la dislexia, pero también tiene que ver con irse adaptando y psicoeducando, ¿no? Porque, de hecho, traigo un ejemplo al programa. Mamá, ¿por qué la prueba se la hacen
más fácil a tal persona, ¿no? Y esto tiene que ver con una condición que tiene esa persona, pero el par se está preguntando por qué a esa personita se le hace de tal manera la prueba y a él más difícil, ¿no? Entre comillas eso. Y tiene que ver con esas herramientas de poderlo manejar en el aula que quizás no se hablan, porque eso refleja de que eso no se está diciendo, no se está contando, pero para educar más que nada. Tal cual. Justamente un punto clave también es esto, ¿no? Empezar a concientizar a la población educativa o a los agentes educativos en que tiene que ver con los docentes, con los compañeros y demás, en que eso no es hacérselo más fácil, claro, sino va en función de lo que hoy tiene que ver, y es un término que también se empezó a usar mucho dentro de lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, la neurodivergencia. Bien, todos somos neurodivergentes, nuestra estructura neurológica funciona de manera diversa, y hoy por hoy estas adaptaciones que se le hace a las personas no es por una cuestión de que sea más fácil o no, sino por una cuestión que puede tener que ver con lo atencional, con las memorias, con las funciones cognitivas, que quizás una persona puede aprender de cierta manera y quizás otra persona, no sé, dividiéndole la evaluación o poniéndole colores diferentes porque también se necesita. Tal cual, puede llegar a concretar ese objetivo. Entonces es una adaptación, no una facilitación. Exacto. Que muchas veces se confunde, ¿no? Desde el lado de lo que podemos trabajar, digamos, nosotros o visibilizar en lo que tiene que ver con el contexto escolar. Pero, y bueno, vuelvo a esto, ¿no? Quizás la explicación en casa fue esa, el tema de la adaptación, porque tienen otra forma de aprender, sí, ¿no? Pero ellos siguen con ese interrogante. Entonces, a lo que voy a visibilizar es que eso es lo que hace falta, más talleres, más información para hablar de una verdadera integración o inclusión, porque muchas veces lo decimos que existe en las escuelas, pero creemos que porque no se habla, ya está. Tal cual. Tal cual, yo creo que eso sí es un pilar a trabajar, ¿no? El tema de la promoción de lo que tiene que ver con la salud mental, principalmente para poder entender esta neurodivergencia y sobre todo también desde de los recursos que nosotros tenemos como personas y la necesidad de empezar a aprender más sobre esto. Sobre todo en las familias, potenciar el tema de la diversidad dentro del aula, dentro de la persona, claro, con los compañeros y demás, a los docentes también. Y pilar fundamental creo que es el tema de nosotros construirnos bien, o repensarnos, mejor dicho, desde una mirada más inclusiva. Contanos un poquito más el trabajo que vos venís realizando, sobre todo poniendo el foco en el acompañamiento a personas con discapacidad. Bien, actualmente estoy trabajando dentro de lo que es el consultorio privado, bien, dentro del acompañamiento con las personas con discapacidad y bueno, a nivel facultativo. Pero desde lo privado me dedico exclusivamente a lo que tiene que ver con el acompañamiento de personas con discapacidad, donde bueno, también creo que una parte importante, como te decía recién, esto de la psicoeducación y demás, es poder repensar las políticas públicas. Eso, que hoy por hoy están muy en boga también por la Ley de Emergencia de Discapacidad, que tiene que ver con que primero con una cobertura, digamos, de las prestaciones. Hay legislaciones que hoy por hoy cubren el tema de los derechos de las personas con discapacidad, que quizás hoy por hoy se ven muy invisibilizadas o sobre todo se están poniendo mucho en discusión porque están limitando muchas de las cuestiones de prestaciones que hoy por hoy necesitan estas personas. Es más, algo controversial y que me parece importante también plantearlo es que quizás muchas personas, porque a los mismos prestadores no se le abonaba por demoras de la obra social, sí, y demás, perdieron su tiempo de poder estimularse, de poder ir a su psicólogo, fonodiólogo, no sé, psicomotricista. Y eso también, afecta muchísimo a lo que es el desarrollo de la persona. Bien, porque hablamos mucho de estimular, de potenciar estas fortalezas, de empezar a trabajar en las adaptaciones que se pueda llegar a hacer en función de que esa persona pueda alcanzar objetivos, pero cuando esas situaciones se pierden y es como volver a comenzar de cero muchas veces, con lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, con lo sensorial y demás también. Entonces, desde ese aspecto y dentro de lo laboral me parece importante reforzar la idea de que esta ley de emergencia de salud mental se pueda dar por el acompañamiento que se le brinda a las personas y sobre todo a las familias que dentro del espacio privado me
lo pude vivenciar que lo padecían mucho, porque son familias que quizás no pueden dar esa cobertura de manera particular. Y hoy por hoy se ve denegado un derecho de las personas con discapacidad, el cual tiene que ser validado. Licenciado, hablábamos del equipo, ¿no? Que también es un equipo interdisciplinario en el cual obviamente el licenciado en psicología está incluido, el estimulador, entre otros, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, decías vos acerca de esto, de la importancia de ir aprendiendo más, de ir estimulando. Contanos un poquito más acerca de cómo es el trabajo del psicólogo dentro de ese equipo interdisciplinario para los progresos. Bien. ¿Qué herramientas utilizan, ¿no? Bien. El trabajo del psicólogo dentro del equipo interdisciplinario puede ir de diferentes áreas, ¿no? Principalmente dentro de lo que yo me especializo, digamos, y estoy trabajando, puede tener que ver con terapias cognitivo-conductuales, que tienen que ver con identificar algunos pensamientos, bien, o ideas disfuncionales muchas veces, o conductas disfuncionales que puede tener la persona, y a su vez empezar a brindar herramientas, digamos, para poder afrontar bien estas situaciones que van generando. Por otro lado, la terapia familiar, bien, de poder acompañar a las familias dentro de lo que es este proceso de acompañamiento, donde ellos puedan brindarle la contención, el acompañamiento a esta persona desde el lado de los apoyos, de los recursos, de las terapias que necesite. A su vez también con el trabajo de habilidades sociales, porque muchas veces en las personas con discapacidad, independientemente de la cual estemos hablando, hay ciertas dificultades para poder generar interrelaciones, bien, vincularse interpersonalmente. Entonces, también poder generar estas habilidades sociales, estrategia de afrontamiento con situaciones específicas de resolución de problemas, bien, porque, por ejemplo, hablando específicamente de lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, muchas veces las personas tienen algunas dificultades con la autodeterminación, con tomar decisiones. Entonces, facilitar los procesos que tienen que ver con eso. Dentro de este punto también es clave, pero clave, la familia, porque esto de empezar a ver, como te decía hace rato, la mirada, desde cómo miro a mi hijo, a mi familiar con discapacidad, también habilita que yo pueda trabajar lo que tiene que ver con la autodeterminación, la independencia, la autonomía, que es importantísimo como un derecho también de las personas, y sobre todo empezar a darle estas herramientas, estas oportunidades, y que también viene por una mirada propia de la familia, ¿no? Trabajar miedos, muchas veces que genera, brindarle la posibilidad de que se pueda subir un colectivo y que pueda viajar solo. Que vaya a comprar. Que vaya a comprar, que elija su ropa, bien, que elija qué quiere ponerse, que elija qué quiere hacer, qué actividades le gustan, porque eso también nosotros lo trabajamos muchísimo dentro del equipo, ¿no? Empezar a priorizar los intereses de las personas, porque es un derecho que ellos tienen también y que eso no se tiene que perder jamás, porque ahí es donde nosotros vamos a poder tender esos puentes o esos apoyos para que esta persona pueda tener su calidad de vida. Imagínate, si a los padres nos cuesta darle la independencia y aquella persona que tiene a su cargo un hijo con discapacidad tiene muchos más temores, ¿no? Va a costar darle esa independencia más todavía. Tal cual. Y también el trabajo nuestro desde una mirada del cambio de perspectiva, ¿no? Tiene que ver con salir de esa mirada más tutorial muchas veces, ¿no? De que, bueno, pero él tiene discapacidad, entonces no puede pensar por sí mismo, no puede hacer las cosas de tal manera, o seguramente las va a realizar mal. Y muchas veces es trabajar en este cambio de perspectiva, que se puede equivocar, pero hay que ver la forma en la cual le vamos a poder enseñar de qué manera lo puede hacer. Un momento de relacionarse con un novio, una novia. Tal cual. Un punto de anclaje, digamos, muy importante a trabajar con las familias es la parte de la sexualidad. Claro. Entendiéndola de qué lado, ¿no? De que la sexualidad no solo refiere a una cuestión del sexo en sí, sino también en la forma en la cual ellos se expresan emocionalmente, ¿no? De poder generar vínculos que en algún momento podrían haber sido amigos y después son novios. Hay un interés también de vincularse de otra manera. Y eso también a nivel familiar muchas veces, dentro de lo que fue mi práctica de trabajar con personas con discapacidad, fue un gran desafío, ¿no? Pensar que quizás por tener una discapacidad no se pueden vincular, no pueden tener relaciones sexuales y demás,
Lo cual me parece importante empezar también a trabajarlo del lado de sacarlo de un tabú, que creo que socialmente empezó como a salir un poco más eso, pero hoy todavía sigue siendo un tabú en las familias, en los contextos, digamos, donde se trabaja desde la discapacidad, y creo que es un factor importante apoyándonos en la ESI. Hoy tenemos una ley que nos permite poder educar sobre el conocimiento del propio cuerpo, porque eso no solamente tiene que ver con nosotros, sino también con reconocernos nosotros. Y prevenir distintas situaciones, incluso de abuso, ¿no? Tal cual, justamente eso, ¿no? Yo creo que esto, al verlo como quizás muchas veces en esto del derecho que te decía, como una población vulnerable, también hay que empezar a prevenir todas esas cuestiones desde el conocimiento, vuelvo a decir, desde la información, y de empezar también nosotros a abrir un campo a conocer nuevas cosas y a animarnos a que el acompañamiento no hace que eso sea privativo. No hay que privar, sino acompañar, y hay que informarse o buscar estos espacios donde nosotros podemos aparecer como profesionales idóneos para poder trabajar eso, para poder mejorar y acompañar de una manera funcional y sobre todo avalando un derecho que es el derecho a vivir su sexualidad plenamente también de las personas con discapacidad. Gaby, te voy a hacer esta consulta porque de hecho conozco algunos casos, pero te lo consulto a vos si te encontraste con familias que los hijos con alguna discapacidad intelectual directamente no estaban relacionados con seres cercanos o incluidos en alguna actividad deportiva o alguna actividad manual, que si se quiere, o algún trabajo, y menos todavía de contención en salud mental. Sí, me pasó desde la experiencia de trabajar dentro de este ámbito, de poder encontrar, ¿no? Quizá personas que no tenían estos apoyos necesarios dentro de lo que tiene que ver el espacio recreativo, dentro de lo que tiene que ver con la contención emocional, y sobre todo estas cuestiones del apoyo de la salud mental o el desconocimiento de lo que hacía un psicólogo muchas veces ahí, ¿no? Y bueno, ahí fue como un trabajo de empezar a abrir campo de esta parte psicoeducativa, y desde cero, desde empezar a habitar un espacio primero de contención, de explicar qué función tenía ese espacio, porque muchas veces también hay muchas demandas en lo que tiene que ver con discapacidad, ¿no? A un profe de educación especial yo quiero que aprenda a multiplicar, a dividir, a hacer muchas cosas, que a un fono que hable perfectamente, que quizás no tenga dificultades de hablar, y eso también tiene que ver con los tiempos, que creo que es algo importante también a tener en cuenta, que las familias tienen que ser tolerantes también en los tiempos de las personas, que puede lograrlo, sí, va a requerir apoyos seguramente, pero también hay que saber esperar. Y la detección temprana en determinados tipos de discapacidad, ¿no? También, yo creo que eso, a nivel general, creo que dentro de la discapacidad es importante el tema de la detección temprana. ¿Por qué? Porque eso agiliza un mejor pronóstico, sobre todo dentro de lo que es el contexto familiar, ayuda a que la familia se pueda organizar y sobre todo empezar a planificar actividades funcionales para eso, dentro de lo que tiene que ver con una detección temprana, también la estimulación temprana. Bien, porque ya sea de una cuestión física, sea una cuestión que tenga que ver con lo fonoaudiológico, lo psicológico, también empezar a prepararnos y a esa persona también empezar a prepararla en función de la asunción de un diagnóstico de una manera diferente, bien, que quizás se da normalmente y en la actualidad, de acuerdo a diferentes investigaciones, se da como de manera tardía y eso termina siendo más disruptivo. Entonces por eso es importante el tema de la evaluación diagnóstica, de la detección temprana, para un mejor conocimiento, una mayor información desde un periodo más largo y sobre todo una mejor evolución y pronóstico, digamos, de lo que tenga que ver con los apoyos y las fortalezas que nosotros deseamos trabajar como a nivel profesional con esa persona. Cuando hacíamos un repaso en tu presentación, poníamos el énfasis en dar a conocer, ¿no? La atención psicológica en los distintos aspectos de la discapacidad o en los espacios de discapacidad. Hoy hablamos acerca del rol que es tan importante del acompañamiento desde un profesional de la psicología para todo un equipo, pero también en el ámbito educativo, ¿no? Sí. Trabajar en distintos frentes para ese cambio en la sociedad que me parece fundamental, desde la familia, el acompañamiento en lo personal con algún integrante, pero si no hay un integrante con discapacidad también. ¿No?
para poder trabajarlo y en las escuelas sobre todo. Mirá qué importante es el rol del psicólogo en la discapacidad. Tal cual. Tal cual, yo creo que es importantísimo, creo que en materia, por lo menos a nivel provincial, se empezó a hacer mucho o a difundir muchas actividades que tienen que ver con la visibilización de estos aspectos de los derechos y demás. Y hay que seguir ampliándolo, hay que seguir trabajando. Yo creo que hoy por hoy es un tema emergente, bien, que quizás muchas veces cuando no se habla, no se trabaja de eso y no hay que invisibilizarlo. Creo que hoy sobre todo, como te decía, no hay que tomar la discapacidad como una parte de la diversidad humana y sobre todo empezar a trabajar de los diferentes frentes. Creo que de lo escolar es importantísimo para que la inclusión sea una inclusión real, bien, donde estas personas puedan tener una evaluación, una detección, una adaptación de los contenidos y poder culminar periodos educativos como cualquier otra persona, porque a la vez también es un derecho fundamental el tema de la educación. Quizás que haya más personas dentro de las escuelas estándar, porque ya esto de escuelas especiales y demás, creo que eso es parte de un trabajo profesional importante. Y a nivel social, yo creo que eso es importantísimo porque te hablaba en un momento de las barreras, que es algo a trabajar, porque la discapacidad en un momento, a ver si hacemos un análisis como histórico, fue considerada religiosamente primero como una cuestión muy maligna, como una cuestión puesta ahí. Después, un tabú y esconder. Sí, y después fue como mirada más de una mirada médica, que era como, bueno, la discapacidad está en la persona como un problema a resolver, y hoy hablamos de la discapacidad como una problemática social. Entonces también nosotros tenemos que involucrarnos socialmente como ciudadanos dentro de las responsabilidades que tenemos con eso, ¿no? Desde la barrera de los prejuicios, bien, desde la información, desde lo que tiene que ver con la participación de las mismas personas en decisiones y sobre todo lo arquitectónico. Yo creo que eso es importantísimo. Hoy vemos, no sé, una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, hay muy pocos, no sé, semáforos con pitidos. Hoy por hoy, no sé, se tapan las rampas para las personas que quizá tienen una discapacidad motora o motriz. Uno estaciona frente a de la rampa. Entonces creo que desde lo profesional podemos ir acompañando de lo que tiene que ver con lo escolar, con diferentes ámbitos académicos. La empatía. La empatía, pero como ciudadanos también, ¿no? Tener en cuenta que si, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Uno está llegando tarde y si hay una rampa no puedo estacionar ahí. Entonces empezar a respetar también eso que tiene que ver con la empatía, con el reconocer y con sobre todo no quitarle el derecho a la circulación y la accesibilidad que tiene una persona. Yo muchas veces como docente trabajo con los chicos en esto también. Hoy por hoy veo yo, por ejemplo, dentro de lo que es el transporte público, muy pocos colectivos que tienen la adaptación para poder subir una silla de ruedas. Y esa persona que está en silla de ruedas necesita que otra persona colabore para poder hacerlo. Eso también yo creo que es prestarse uno desde el lado de lo empático, desde te apoyo, ¿no? Y de decir, necesitas ayuda, requerís ayuda. Y eso ayuda mucho a que nosotros podamos incluir a esa persona y no integrarla, que son dos conceptos muy diferentes, ¿no? Porque integrarla es decir, bueno, vos estás de este lado y bueno, te integro. E incluir es tomarlo como una parte de todos, porque todos tenemos eso. Y nadie está exento, digamos, de en algún momento poder participar de algún momento o de alguna situación donde nos toque, digamos, vivenciar una situación de discapacidad. Así es, porque incluso con algún accidente, ¿no? Podemos tener una discapacidad. Hablabas acerca de la discapacidad visual, que con el tiempo, en algún momento también nosotros podemos tener esta discapacidad. No es necesariamente nacer con una discapacidad, ¿no? En algún momento de la vida se nos puede dar y recién ahí nos empezamos a preocupar y a ocupar, ¿no? Así que qué bueno lo que decís de poder hablarlo en una sociedad en total, ¿no? Como propia comunidad. Gabriel, ¿dónde te encuentran para hacerte consultas? ¿Dónde estás atendiendo? También contale a la gente. Bien, en consultorio privado estoy atendiendo en lo que es calle General Alvear 678 y en las redes sociales me pueden encontrar como Gaby Rojas Hoc, que es mi Instagram personal, y un espacio que generé y de eso te quería consultar, por eso te estaba a pie. Contanos un poquito acerca del objetivo. Creé un espacio que se llama Espacio Así Comunica, que la idea o el objetivo, la misión y visión del espacio es poder dialogar sobre ciertas temáticas, acercar estas temáticas que tienen que ver, no sé, con la discapacidad, con ansiedades, con diferentes temáticas en sí, digamos, donde puedan participar diferentes profesionales y abrirlo a la comunidad también, ¿no? Es un poco romper esta barrera que te hablaba de la información, o de la desinformación, para empezar a informar, para empezar a integrar
estos conceptos muchas veces desconocidos para las personas o ciertas situaciones o estrategias para empezar a trabajar desde un lado más abierto, ¿no? Y quizás darle esta oportunidad a personas que no pueden quizás consultar o demás, de poder acercarse a esa información, acercarse a poder realizar consultas, desde un marco más amplificado, digamos. Así que el Instagram del espacio es @si_comunica, 2 con el número 2, para que bueno, lo puedan consultar también. Así que nada, la idea es formar un equipo de personas que estén interesadas en participar y a partir de eso empezar a diagramar actividades de difusión, divulgación y sobre todo de comunicación. Sí, porque creo que vas a coincidir conmigo cuando decimos hay que hablar de los diferentes temas, ¿no? Hay que hablar y brindar las herramientas para reflexionar y aprender, porque muchas veces desde el desconocimiento obviamos, ¿no? Situaciones, problemáticas y las dejamos pasar y no somos parte de eso, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que también el desconocimiento, todos desconocemos muchas cosas y es importante reconocerse en esa ignorancia también, totalmente, ¿no? Y eso lo que nos lleva o nos impulsa a seguir conociendo, investigar sobre la temática, poder hacer una consulta y demás. Y también yo creo que es importante el tema de que uno pueda romper con estas cuestiones de el decir, bueno, no comunico, no hago circular lo que sé. Eso fue como uno de los pilares donde yo fundé, digamos, dentro de este espacio, porque si uno pudo, en mi caso, formarme, estudiar, invertir, digamos, en mi conocimiento, también poder hacerlo circular y que no sea algo que nos quede solamente a nosotros, sino que otras personas puedan empezar a conocernos desde donde yo me formé, desde las habilidades que, por ejemplo, yo pude adquirir a nivel de aprendizaje, de conocimiento y sobre todo de mi experiencia en sí, desde el trabajo, lo pongamos en este ejemplo de la discapacidad, y que lo pueda compartir con otras personas, que le puede servir. Y yo creo que eso es lo importante de los procesos de aprendizaje, que el aprendizaje circule y que no se quede encerrado y que en realidad haya una cuestión de privar de eso, ¿no? Sino que se transfiera, que circule, que lo podamos compartir entre todos. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado en Salud y Calidad de Vida. Te vamos a convocar para otros de los temas. Ahí hablabas y tirabas también otros temitas que son también muy interesantes para poder llevarle a la audiencia. Así que desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, y bueno, agradezco mucho la invitación y abierto a cualquier otra invitación que pueda surgir del espacio. Y felicitaciones por apostar a brindar esas herramientas a la comunidad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo programa de Salud y Calidad de Vida con más temas. No se olviden de opinar, de dejarnos allí sus preguntas. Van a encontrar también los diferentes recortes en nuestras redes sociales. Nos puedes seguir a través de @unjutv y también @unjuradio 929. Vas a encontrar toda la información de los diferentes productos de salud y calidad de vida, apostando a brindarte herramientas a vos que estás del otro lado, pensando en nuestra vida cotidiana y en el cuidado de nuestra salud. Hoy haciendo referencia a la salud mental, a la discapacidad y a la importancia de estos profesionales que apuestan a brindarnos contención y todas las estrategias para seguir adelante. Nos reencontramos en el próximo programa.